11 de la mañana con 17 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos comunicados vía Zoom con el presidente de la ANEP, el profesor Robert Silva. Le damos la bienvenida una vez más a nuestro programa. ¿Cómo le va, Silva? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes. Muchas gracias. Bueno, queremos hablar en principio del presupuesto de la ANEP, esta rendición de cuentas que está a estudio del Parlamento, el mensaje que envió el Ejecutivo está siendo objeto de discusiones, de reasignaciones. Usted ha defendido la muy buena rendición de cuentas, la muy buena asignación de recursos y por otro lado tenemos un FENAPES que tiene una crítica muy cerrada, no solamente hacia la rendición de cuentas del presupuesto, sino hacia la propia reforma educativa. ¿Qué nos puede decir usted? Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Ha existido desde siempre, incluso en los gobiernos anteriores, críticas a todos los procesos de cambio. Y nosotros nos parece que las críticas a los procesos de cambio son buenas que existan. Creo que ningún proceso de transformación puede concretarse a través de las unanimidades. Dicho esto, decimos también que quien no esté de acuerdo con la hoja de ruta establecida y los procesos de cambio y de transformación que estamos llevando adelante, que presente una propuesta alternativa que estamos dispuestos a discutirla, a deliberarla. Pero el no por el no lleva a que la educación quede como está. Y si la educación queda como está, los resultados están a la vista. A los 19 años, algunos datos nomás, ¿no? Para que nos ayude a reflexionar. A los 19 años, el 42% de los jóvenes ya abandonó el sistema educativo. A los 16 años es el 15%. Tenemos tasas de no promoción superiores al 30% en algunos subsistemas educativos. Afectación de las trayectorias, terminamos expulsando a nuestros estudiantes y luego las consecuencias, entre otras sociales, que el país está padeciendo, además de las situaciones propias de cada uno y su familia. Por lo tanto, nosotros estamos en un proceso de cambio. Reitero, bienvenida a la discrepancia, unida a la propuesta. El sindicato de profesores dice que hay un recorte de 151 millones de dólares respecto al presupuesto del 2019, que la ANEP recibirá 100 millones de dólares al final, habiendo perdido 51 millones de dólares al final del periodo. Usted dice que la cifra de incremento al final del periodo será de 200 millones de dólares, 30 millones adicionales para el 2023, más 10 millones para el 2024, 110 millones para recuperación salarial para el año 2025, 7 millones para atender inequidades de adscritos y maestros de tiempo completo, más 22 millones por fuera de la rendición de cuentas para un equipamiento histórico en materia tecnológica para UTU, aseguró usted. Hay como realmente, son versiones antagónicas, ¿no? La de FENAPES con la de la ANEP. Sí, sí. A ver, tenemos puntos de vista distintos. Nosotros para determinar, cuando usted le hablan de recorte, el recorte es cuando a usted le sacan algo de lo que usted ya tenía. Y quiero ser enfático. A la ANEP no le han sacado un solo peso de los recursos que tenía asignados. Es más, en el 2020, en el 2021 y ahora en el 2022 va a tener asignaciones presupuestales superiores a lo que tenía. FENAPES, ¿qué hace? Junto con algunos legisladores que estuvimos conversando el otro día en el Parlamento. Miran la ejecución. Entonces, como miran la ejecución del año 2020 y del año 2021, dicen hay 151 millones, que primero eran 40, después fueron 60. En el Parlamento algún legislador habló de 137. FENAPES habla de 151. Bueno, está bien, miran la ejecución. Nosotros no estamos de acuerdo con esa posición de mirar la ejecución. Pero si miramos la ejecución, la primera responsabilidad de ese llamado recorte es del gobierno anterior, porque lo que se ejecutó en el 2020 corresponde al presupuesto asignado por el gobierno anterior, que entre otras cosas no tuvo recuperación salarial docente. Y siendo el 90% de nuestro presupuesto los salarios, al no haber habido en el 2020, por resolución del gobierno anterior, recuperación salarial, hubo menos ejecución. Esa es la verdad, era presupuesto del gobierno anterior. Entonces, si el recorte yo lo miro por ese lado, es un recorte atribuible al gobierno anterior y eventualmente también al gobierno actual desde esa perspectiva de FENAPES y de algunos legisladores de la oposición. ¿Qué siente usted, Silva, cuando ve que de repente, obviamente, no, como decía usted, nada nuevo bajo el sol, es lógico que los sindicatos estén
peleando para lo que consideran los mejores intereses para sus defendidos, que estén permanentemente cuestionando o expoliando al gobierno. Eso ha pasado ahora y pasó antes y va a seguir pasando. Pero, ¿qué siente usted cuando ve una campaña en medios de comunicación, en redes sociales, que apunta directamente contra usted? Es un clip muy breve que ha hecho la FENAPES y que dice la transformación educativa, como que es una mini película de terror, donde usted dice que 80 millones de dólares de recorte y una reforma espeluznante, y con el hashtag transformación de terror, bueno, de alguna manera lo ponen a usted como el malo de la película. ¿Qué siente usted como presidente del Consejo Directivo Central cuando ve esta disonancia con el sindicato? Creo que, francamente, que estamos en un proceso de transformación y de cambio y que algunas cosas están sucediendo para que un sindicato invierta millones de pesos en una campaña publicitaria que debe tener sus asesores, que lo hace con la empresa Tenfil y otros, porque contrata publicidad en el deporte, en el fútbol y otras cosas. Digo, está en su legítimo derecho de hacerlo. Creo que en realidad contribuye a poner el debate educativo sobre la mesa y para que se tome posición. Si los que quieren que las cosas se mantengan como están apoyan esa campaña, está bien, y si los que quieren que las cosas cambien apoyan las decisiones que estamos realizando nosotros con sugerencias. Reitero, acá no quiere decir que sea indefectiblemente para hacer lo que nosotros entendemos que hay que hacer. De hecho, hemos tomado y seguiremos tomando muchas sugerencias de los grupos de trabajo. Ayer se constituyeron los grupos de programa y los grupos de programa tienen integración de las ATD, las asambleas técnico-docentes. Estamos avanzando. Pero lo que quiero decir es que obviamente no comparto esa campaña, pero me parece que cada uno es libre de hacer lo que estime pertinente y también con el mismo ímpetu sería bueno recibir propuestas para atender los gravísimos problemas que en particular la educación secundaria tiene desde hace muchísimo tiempo, que se arrastran y que no se han podido solucionar. Ahora, Silva, en esta asignación de recursos en la rendición de cuentas no están incluidos temas de infraestructura, auxiliares de servicio y extensión horaria. Sí, efectivamente, entre los recursos asignados no está eso previsto. Vamos a ver qué pasa en el debate parlamentario, si tenemos algún recurso extraordinario y si no, veremos cómo hacemos. ¿Habrá forma de repente, capaz que en próximas rendiciones de cuentas, de buscar alguna asignación más? Pero son áreas muy sensibles e importantes que han generado reclamos en el pasado reciente y no tan reciente, como que es un problema que se viene arrastrando, ¿no? Administración tras administración. Sí, nosotros hemos comenzado una política de, de mantenimiento preventivo y correctivo de nuestros centros educativos, porque realmente hay situaciones muy complejas que se arrastran de hace muchísimo tiempo con carencia de ese mantenimiento. Hemos pedido algunos recursos extraordinarios que no nos han sido en principio asignados. Veremos cómo podemos atender las situaciones que se nos van generando. Y bueno, nos queda la rendición de cuenta del año 2003. Uno alberga esperanzas que salidos de la pandemia, con recuperación en general económica que está existiendo, a lo mejor el año que viene también la educación tiene recursos extraordinarios en la última oportunidad antes de las próximas elecciones que nos permitan considerar esos problemas que nos quedan. Silva, recién lo veíamos a usted con un banner de la transformación curricular, que es uno de los objetivos centrales que impulsa la ANEP, que usted dice que va a estar en funcionamiento o ya hecha para el 2023. Cambiar los planes, cambiar los programas, cambiar las prácticas y motivar a los estudiantes. Son objetivos realmente muy ambiciosos y creo que clave en lo que significa la reforma educativa. ¿Usted está convencido de que esto se va a poder llevar a cabo? Digo, arrancó medio complicado con la denuncia del documento denunciado por plagio, ¿no? Que había sido tomado de una cuestión argentina. Eso ya se aclaró por parte de las autoridades en un error de redacción y algunos párrafos que fueron corregidos. Pero en realidad esta transformación con estos 4 ejes, ¿cómo cree usted que la puede llevar adelante? La situación general a que tú aludes refiere a un documento de la transformación curricular
de la formación en educación, Exacto. no a la transformación curricular de la educación obligatoria, de inicial a bachillerato, que es lo que estamos trabajando. Fue un error que se cometió, se reconoció, es un documento en proceso de construcción, no debió pasar, pasó, se detectó, se va a corregir, y bueno, y hay que seguir adelante porque era, además, lo importante para nosotros, ¿verdad? Sin que ello signifique que minimizamos el problema, es que el error fue sobre la parte introductoria en la conceptualización de la pandemia. No fue un error generado, es decir, que se hayan olvidado una cita de algún texto vinculado a lo que es la transformación en la formación de maestros y de profesores que estamos trabajando. O sea que eso es bueno también decirlo. Dicho esto, digo, nosotros tenemos uno de los desafíos fundamentales es cambiar los planes y los programas de estudio. No podemos seguir, fíjense por ejemplo en la formación docente. La formación docente tiene un plan de estudio del 2008, que es muy malo, que ha generado múltiples perjuicios a la formación en educación de este país, a la formación de las maestras, de los profesores, que no tienen las herramientas tecnológicas, fragmentario, asignaturista, la desvinculación ha trepado, el egreso oportuno ni que hablar, ha disminuido notoriamente, si bien estamos en acciones de mejora en los últimos tiempos. Es decir, ese plan del 2008, que es el que nosotros estamos pretendiendo cambiar, y hace 10 años que el país discute el cambio, ese plan tiene la base de su estructura en la del plan de 1986. Entonces yo lo que le pregunto a la gente, la formación de docentes, la formación de maestras, de profesores, de 1986 a la fecha, ¿no ha cambiado? Y recuerden la génesis del plan de 1986, cómo se hizo, en qué contexto histórico. Entonces, no podemos seguir así, no podemos seguir en estado de asamblea permanente, discutiendo todo, oponiéndonos a todo, impidiendo el accionar en una cantidad de cuestiones que son fundamentales para la vida de la gente. Porque mientras algunos discuten en sesudas asambleas o con debates de diversa naturaleza, desde filosóficos hasta técnicos, ortodoxos en algunas cuestiones, hay cientos de chiquilines que se nos siguen cayendo. Hay miles que ven frustrada su proyecto de vida, sus oportunidades. Entonces la educación necesita cambiar y por eso asumimos muchísimos desafíos, sabiendo que no es fácil, sabiendo que tenemos dificultades múltiples que además se ven agudizadas por la situación de pandemia que hemos sufrido durante 2 años. Pero no bajamos los brazos, estamos entusiasmados, convencidos, con un gran equipo trabajando y invitando a todo el que quiera sumarse con propuestas y con acciones que repercutan en lo que el país tiene que tener, que es una educación de calidad. Eso es lo que tenemos que tener. Una educación que sea pertinente, que respete las mejores tradiciones, lo que ha sido siempre en este país, una generadora de oportunidades, pero que se adecue a los cambios y a las necesidades que hoy por hoy esta sociedad demanda y que tenemos una educación que lamentablemente no logra atender muchas de esas demandas a que hacía referencia. Hablando de calidad, Silva, estaba leyendo ayer la noticia de que una profesora uruguaya, profesora de portugués, que se llama Katia Ferreira, que da clases en la Escuela Brasil del departamento de Rivera, obtuvo el Premio Iberoamericano de Educación Bilingüe Cruzando Fronteras, otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Y justamente le quería preguntar porque desde este año Uruguay tiene por primera vez el primer bachillerato bilingüe. Cierto, es un avance, un reconocimiento a esa docente que le tengo que llamar para felicitarla. Ella es el ejemplo de miles de docentes que hacen las cosas muy bien, que trabajan comprometidamente a pesar de un sistema que muchas veces no los premia, no les reconoce esa tarea. Nosotros hemos establecido desde la Dirección General de Educación Técnico Profesional un bachillerato bilingüe en informática, que es el primer bachillerato bilingüe que la educación pública tiene, está en un proceso de desarrollo recién, con algunos grupos en Montevideo y en Paysandú, con una importante demanda, se está trabajando articuladamente con la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnología de la Información, para formar a nuestros docentes, para atender una realidad que a veces nos faltan profesionales que puedan desarrollar las materias técnicas en inglés. Entonces, todas esas cuestiones se están abordando, tratando y generando nuevas oportunidades como el bachillerato en movilidad eléctrica, como el bachillerato profesional en logística y en relaciones internacionales, varias acciones específicas que van en la línea de
acciones a mediano, a corto y a largo plazo para ir atendiendo los desafíos que se van presentando. Y también quería preguntarle por este ofrecimiento de la ANEP de cursos de programación para alumnos de bachillerato en un acuerdo con Ceibal. ¿Qué nos puede ampliar al respecto? Eso lo hemos venido conversando mucho con el Ceibal, con el propio ministro de Educación y Cultura, que integra el directorio del Ceibal, como una importante acción a desarrollar a futuro, sobre todo con lo que se considera una alfabetización fundamental que los estudiantes tienen que tener, que los jóvenes tienen que tener, en un mundo donde la tecnología nos impregna todas nuestras vidas, desde lo personal, lo profesional, lo social, lo cultural. Entonces, la programación ha sido un lenguaje que viene avanzando en forma sostenida. Ceibal ya tiene antecedentes en un programa que desarrollaba para determinado tramo etario. Ahora hay que adecuarlo para el bachillerato de secundaria. Tiene que haber una muy buena articulación entre ANEP y Ceibal. Vamos a constituir un equipo de trabajo que sobre la experiencia de Ceibal nos proyecte para ofrecer esta nueva oportunidad de formación en los bachilleratos de secundaria, por lo menos un universo, ojalá podamos llegar a 10.000 estudiantes, es la meta que nos hemos propuesto, que además permita la distribución de dispositivos a los mismos para aquel que requiere una computadora y no tiene porque es indispensable, y también establecer cuáles son los contenidos programáticos y los requisitos para poder tener esa formación. Creo que es un importante sacudón en el bachillerato de secundaria, una oportunidad para nuestros jóvenes de la educación pública, que nosotros lo vemos con mucho optimismo y lo podemos hacer porque los equipos del Ceibal tienen la expertise para concretar. Silva, hablando de otro tema para optimizar el tiempo, nos quedan apenas un par de minutos. Hay un proceso de consulta que está llevando adelante la ANEP con las familias para saber por qué niños, niñas y adolescentes no van a clases. Esto va enrabado con la decisión de quitar la asignación familiar a 11.000 hogares donde o cuyos hijos no están yendo a estudiar. ¿Qué le parece la medida y qué lectura hace sobre el por qué están dejando de estudiar? Nosotros tenemos una situación compleja que se arrastra desde hace muchísimo tiempo. Eran muchos más los estudiantes que lamentablemente en esta etapa estaban con no inscripción y que el BPS pretendía bajarle, el BPS, el Ministerio de Desarrollo Social, instrumentaba el no pago de la asignación. Hemos estado hablando y coordinando con el ministro Martín Lema, con el presidente del BPS, ayer tuvimos la visita de la vicepresidenta, estamos articulando un conjunto de acciones, porque esto es una contraprestación a un beneficio social que está establecido hace muchísimo tiempo, incluso esto viene desde 1943, y luego tuvo en los últimos tiempos, en el gobierno anterior, un decreto que reglamentó toda la instrumentación de este procedimiento de verificación de cumplimiento de obligaciones para seguir manteniendo el beneficio, y nosotros lo vamos a hacer, creemos que hay que hacerlo, pero no así ante sí, sino que nos parece que es muy importante realizar una estrategia de acompañamiento de las familias, de ir tras ellas. Tenemos los listados de los estudiantes, dónde están ubicados, qué edad tienen, cuál fue su último registro de inscripción en la ANEP, y nuestros equipos de las unidades coordinadoras de integración educativa que tenemos en todo el país, más las comisiones descentralizadas que tenemos en todo el país de la ANEP, y 3 en Canelones y 3 en Montevideo, o sea, tenemos 23 comisiones descentralizadas, más las inspecciones y equipos de secundaria, UTU y primaria. Vamos a ir tras esos niños, esos jóvenes, para ver qué es lo que está pasando y eventualmente desarrollar las estrategias pedagógicas que correspondan para que se puedan reinsertar y mantener en el sistema. De todas maneras, parecería que esta medida como que no da el resultado esperado, como que no hay un reingreso, un retome de muchos estudiantes a las clases, ¿no? Por el quite de la asignación familiar. A ver, yo creo que nosotros hemos venido mejorando. Es una política que viene incluso del gobierno anterior. Fíjense Mm. que hay registros, yo no los tengo acá a mano, pero hay registros del gobierno anterior que hablan de más de 50.000 en algunos años, 50.000 niños y jóvenes que estaban afuera del sistema a esta altura del año. Luego se fue bajando a 30.000, luego 16.000, 14.000, 10.000 y ahora post pandemia 11.000. Entonces, es un número grande, no lo estoy minimizando, por el contrario, pero quiero decir, sí hay una evolución
que nos permite decir, hay que desarrollar otro conjunto de estrategias. Y sobre todo, ¿saben lo que pasa? Más allá del beneficio de la asignación, si yo tengo un sistema educativo que no es pertinente, que no motiva a los estudiantes, que no genera expectativas de continuidad, que tiene planes que son, sobre todo el de ciclo básico de secundaria, primo hermano del plan de 1947, yo no puedo pretender que ante situaciones de vulnerabilidad, de extremas dificultades, de vulneración de derechos, los estudiantes muchas veces de esos lugares concurran a asignaturas que están una tras otra, después de determinada cantidad de minutos, que no coordinan muchas veces, que no articulan, que no hay acompañamiento, tienen situaciones de vulnerabilidad y los ponemos en propuestas educativas que no los motivan y que además no están pensadas para la sociedad actual. Entonces eso también es un problema del sistema educativo y nos tenemos que hacer cargo, porque no es cargo de los adolescentes exclusivamente y de sus familias, que también lo tienen, por supuesto, también es nuestro, de los docentes, de los funcionarios, de quienes tenemos responsabilidad de gobierno en la educación. Y tenemos que decirlo para asumirlas, hacernos cargo y tratar de encontrar soluciones a estos problemas. No es solo traerlos y sentarlos, sino que hay que darles una propuesta que esté contemporizada, que además atienda sus necesidades y les permita no interrumpir su trayectoria educativa. Muy claro, como siempre, en sus respuestas, Robert Silva. Yo le quiero agradecer una vez más el habernos acompañado esta mañana, en la mañana del 11. Gracias a ustedes por la oportunidad, un gusto como siempre estar ahí para Maldonado y toda su zona de influencia. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta pronto. Que pasen muy bien. Gracias, igualmente. Bueno, señoras y señores, tenemos que hacer una pausa. Me quedó hablar del tema de la seguridad, ¿no? Un reclamo por parte de funcionarios, de docentes, de alumnos, de familias de alumnos, hechos de violencia que se dan, de profesores o funcionarios agredidos, estudiantes agredidos, en fin, todo eso que se da, que vemos 2x3 en las noticias que ocurre en distintos puntos del Uruguay. Bueno, es un aspecto que nos quedó pendiente por falta de tiempo, pero bueno, lo hablaremos en otra ocasión. 11:39, pausa y volvemos.